noches. Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de su programa Debates al Día. Qué bueno que podamos tener el lujo y el privilegio de compartir esta hora con un hermano de siempre, Ángel de la Cruz. Contento, hermano, de estar con usted. Buenas noches, querido hermano. Muy bien, muy bien. Este viernes medio lluvioso. Así es. Los viernes, de hecho, abren los apetitos y sobre todo cuando se complementan con una lluvia, entonces se fortalecen más. Eso da sancochito por todos lados, hermano. Sí. Eso da sancochito. Para no abundar más. Sí, para sancochito. Exacto, para no dar más detalles. Claro que sí. Porque si damos más detalles nos podemos hasta meter en problemas. Así es, hermano. Sí. Qué bueno que sea así, hermano. La verdad que ciertamente es un privilegio compartir con Ángel de la Cruz. Son muchas y muchos los dominicanos que tienen la hoja de servicio en su memoria de muchos años de Ángel de la Cruz. Gracias, querido hermano. Claro que sí. Bueno, Ángel, aparte de la lluvia, también hay otras noticias. Y es que el periodista Rafael G. Santana, sé que un gran amigo suyo, conocido muy bien por nosotros, falleció. Y nosotros queremos externar nuestra más sentida condolencia a los familiares y amigos de este prestigioso periodista. A la familia clubística de la República Dominicana y deportiva, y a la gente que luchó junto a Rafael G. Santana en las luchas democráticas por construir una sociedad abierta, plural. Sin duda que Santanita, como lo conocíamos, Santanita, así mismo, sus amigos, bien activo, ocupó y hasta ortodoxo incluso, sin duda, sí, momentos estelares de la vida de los clubes de la República Dominicana y muy especialmente del Distrito Nacional. Bueno, Ángel, y por otro lado, lo agradable de la lluvia también ha sido reforzado el día en términos positivos, porque por lo menos no aumentaron los precios en los combustibles y se produjo un congelamiento por la próxima semana de los mismos. Como ya en cierto modo los dominicanos y las dominicanas se acostumbran a lo malo, después de 2 semanas consecutivas evidenciando un descenso en el precio de los combustibles, la tercera semana se produce un congelamiento y decimos que si hubiese sufrido un incremento en el precio, pues lamentablemente hubiese sido, pero gracias a Dios que no subieron los precios y que para que se evidenciara eso, preferible que haya sido así, Ángel. La verdad es que el anhelo del pueblo dominicano, aquí para que usted y yo seamos completamente sinceros, era que ahí estamos viendo imágenes del encuentro que sostuvo la plana mayor del gobierno. Aunque dice que encabeza el acto el ministro de Industria y Comercio, la verdad es que donde está Montalvo, el sentido común dice que quien encabeza la reunión es Montalvo. Evidentemente sí. Con los transportistas de carga. También está Claudia Francesca, el ministro de Obras Públicas. Y mucha gente había comentado con anterioridad que los transportistas, que los sindicatos iban a torcer el pulso una vez más al gobierno y, hermano querido, sí, de verdad que impusieron sus criterios fundamentalmente los sindicalistas. Pero lo importante es que se evitó la confrontación. De entrada yo quiero decir que una de las cosas que no veo adecuada del acuerdo es que el gobierno de alguna manera refrendó la condición casi monopólica que tienen los transportistas de carga, sobre todo con relación a la posibilidad que tienen los empresarios que poseen flotas de transportes en sus industrias, en sus compañías, para poder retirar de los muelles la carga con sus propios equipos, por lo menos en un %, digamos, considerable, que sea algo significativo para lo que son los costos de operación de las empresas. Ya habíamos resaltado la actitud en cierto modo ecuánime de Ricardo de los Santos, que al mismo tiempo es diputado del Congreso Nacional, y quedó evidenciado eso naturalmente. Se dispusieron actitudes
parece que se pensó en el país, en lo general, que está por encima de cualquier interés de orden particular, y naturalmente este encuentro parece que tenemos entendido que arrojó resultados satisfactorios para ambas partes. El ministro Gustavo Montalvo, pues, haciendo acopio de el espíritu de entendimiento de la importancia de los advenimientos, pues propició, naturalmente por instrucción, estimamos, del presidente de la República, este encuentro. Y qué bueno que hayamos evitado este paro, porque todo el mundo sabe que lamentablemente el que menos culpa, el que menos responsabilidad tiene, es el que paga la java, como decimos de manera popular. Así es, hermano, porque al final ni los transportistas, que tienen un instrumento que son los sindicatos, ni el gobierno, ni los industriales, sino que el consumidor final, que es el pueblo, el que paga el transporte cuando se monta en el vehículo, el que compra el producto cuando viene del campo en los camiones, el que va al colmado y tiene que comprar un producto que ha sido transportado en un transporte de carga, finalmente ese es el que paga. El pueblo llano, querido hermano. Lamentablemente, es una realidad incontrovertible que el de a pie, el de abajo, el que sale a las 6 de la mañana para durar horas caminando a pie, para durar horas mojándose, para durar horas cogiendo toda la pela que se puede coger en las calles de este gran Santo Domingo, es el que siempre paga la consecuencia. El que va a la universidad y sale precisa, coincidencial y exactamente a esta hora, en el horario nocturno, el que pasa todo el trabajo para precisamente un día lluvioso como este, llegar a su casa. O sea que es lamentable, pero es la realidad. Ojalá que otros líderes del transporte, otros empresarios privilegiados naturalmente, emulen la acción y actitud de los dirigentes de Fenatrado. Sí, correcto. Es lo que le conviene a la sociedad dominicana, puesto que eso evita que se detenga el aparato productivo. Sí. Cada día que ocurren paros, eso hace que el país pierda centenares de millones, por no decir miles de millones de pesos, no solo en lo que son las instituciones importantes, industriales, comerciales, sino al chiripero, al que sale detrás de un triciclo a vender los plátanos, a vender el coco de agua, ese que tiene que producir cada día el sustento de su familia, también pierde la posibilidad de salir a la calle cuando esos paros se producen. Así que enhorabuena, los acuerdos siempre son importantes para la vida de la nación. Claro que sí, claro que sí. Vamos a la primera pausa con la anuencia de ustedes y regresamos con temas de su interés. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. La Cámara de Diputados aprobó esta semana los proyectos de ley que declara heroína a Rosa Duarte y ordena exhumación y repatriación de sus restos sepultados en Venezuela y el traslado al Panteón Nacional.
el que crea el Colegio Dominicano de Odontología y el que declara el 23 de septiembre Día Nacional del Pelotero Dominicano. El Pleno aprobó el proyecto de ley que deroga el artículo 165 de la Ley 821 de Organización Judicial y la Ley 1021, además el que crea el Colegio de Abogados. También el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, expuso sobre el 55 aniversario del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y recibió a empresarios de Montecristi, quienes piden que se declare el aeródromo Osvaldo Virgil Aeropuerto Internacional para vuelos privados. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. El calentamiento global, el mal manejo del medio ambiente, la agresión continua de los seres humanos a la naturaleza, nos sigue haciendo testigo de hechos, de episodios completamente lúgubres, completamente tristes, como el que acaba de ocurrir en Indonesia, en Yakarta, en dos ciudades de esa nación. Se produjo primero un sismo de 6.5 y posteriormente uno de 7.5 que generaron de manera inmediata un tsunami que arrasó con dos poblados de esa nación. A la hora de medianoche ya se contaban en más de 80 las víctimas y no se puede determinar todavía a esta hora en que estamos nosotros teniendo esta conversación con ustedes, estimados televidentes, por dónde anda la cifra de personas desaparecidas y fallecidas. Es profundamente lamentable que hechos como este ocurran, porque realmente el ser humano, el hombre, no tiene capacidad de reaccionar frente a hechos como este. Es algo lamentable. Ahí se ven las imágenes que son desgarradoras cuando el agua del tsunami arrasaba prácticamente una ciudad. Sí, Ángel y amables televidentes, eso es justamente lo más lamentable, el hecho de que la indefensión se pone de manifiesto. O sea, no hay forma de defenderse de un tsunami. Independientemente de lo que haya avanzado el mundo en términos de tecnología y todo eso, no ha habido forma de asumir un mecanismo que pueda dar al trate con medio de defensa por parte de los seres humanos.
Este acontecimiento ha consternado al mundo, señores, y esperamos que, bueno, las víctimas no sean tantas, ya son muchísimas, pero ojalá que el rescate, los organismos de rescate de ese país, pues colaboren y hagan todo lo suficiente y necesario para disminuir la cantidad de muertos. Es lamentable realmente, Ángel. Así es. Bueno, por otro lado, vamos a adentrarnos a un tema que ha copado toda la atención del país en el día de hoy. Y es que el Centro Económico del Cibao pues publicó una encuesta en la que pone al frente de la misma a Luis Abinader de un lado y a Leonel Fernández de otro lado. En sentido general, si las elecciones fueran hoy, le otorgan a Luis, ya en las generales, le otorgan a Luis Abinader un 42-43% y a Leonel Fernández un 37%. Yo, lo personal, digo que esta encuesta, independientemente del nivel de credibilidad del Centro Económico del Cibao, pero parecería que fue hecha en la casa de Luis Abinader, porque en términos objetivos, en lo personal, no creo que en la realidad se corresponda con la verdad, independientemente del respeto que uno le pueda tener a las encuestas, porque evidentemente también que se trata de lo que es la reacción del momento en un escenario como el de la especie. Entendemos que si estuviésemos hablando de la participación, de la inserción en una encuesta, por ejemplo, del presidente constitucional de la República, licenciado Danilo Medina, posiblemente el escenario fuera otro. O sea que nosotros entendemos que en términos prácticos, la gran verdad es, y lamentamos esto, no se corresponde lo más mínimo con la verdad, los resultados venidos de esa encuesta. Mira, yo pienso que a través de la historia política, las encuestas han ido cambiando de naturaleza. Hubo un momento, sobre todo cuando las encuestas iniciaron, en que eran estrictamente utilizadas para medir el posible resultado de un proceso electoral. Luego eso se convirtió en una herramienta de trabajo, que es lo que son hoy realmente las encuestas. Como dicen los entendidos en estadísticas, una encuesta es una fotografía del momento en que se hace esa medición, ese instrumento. Sin embargo, es de todo sabido, pero sobre todo de la población dominicana, que es una población politizada. En República Dominicana, un guardián de una panadería, donde yo asisto con frecuencia a tomar café, hace 3 días, me hizo un análisis de la situación política de la República Dominicana, que si nosotros le hacemos un corto y lo ponemos aquí, él es un analista político con una profundidad autorizado. pasmosa. Entonces, las encuestas, sin descartar ninguna, también han sido utilizadas en los últimos tiempos como una herramienta política para dar una especie de empujón a una candidatura. Claro. Y entonces, cuando falta tanto tiempo para el proceso electoral, todo el mundo aquí sabe que un poco se manipulan los números para apuntalar candidaturas. No quiero decir que este sea el caso de esta encuesta, pero también es difícil creer que a 2 años prácticamente de las elecciones y con escenarios indefinidos en todos los partidos políticos, usted tenga un candidato que puede estar por encima del 40% de aceptación en el electorado, cuando en este momento los electores no saben de manera objetiva quiénes se van a enfrentar como candidatos en las elecciones del año 2020. No tengo más alternativa, Ángel, que suscribir todo lo dicho por ti. Pero fíjate que esas encuestas que con un tiempo considerable como este, casi 2 años, a casi 2 años de un proceso electoral, se manejan. Pero esas mismas encuestas, para preservar su prestigio, cuando ya estamos en la recta final, entonces van cayendo. Claro. Van cayendo porque por encima de todo
por encima del interés pecuniario y de todo está su prestigio. Y ellas, las encuestas, no transigen con eso. Por eso, las encuestas que mayor credibilidad le merecen al electorado son precisamente las últimas encuestas, cuando ya se avecina el proceso electoral, sin duda. Aquí yo pienso que para que tú y yo hagamos un ejercicio de sinceridad, me luce que esta encuesta del Centro Económico del Cibao es una especie de respuesta a la CISA de hace un mes y medio. Claro que sí. Por ejemplo, el último cuadro que pusimos en pantalla es como una especie de traje a la medida, porque el encabezado de ese cuadro, mira lo que dice Elcido. Sí. Pensando que la oposición tenga un solo candidato, de las personas que le voy a mencionar, ¿quién cree usted que sería el mejor candidato presidencial de la oposición? ¿Cómo un encuestador puede adivinar que la oposición dominicana, con la situación que tiene hoy la oposición, tendrá un solo candidato? Cuando la ley de partido político acaba de establecer el reconocimiento del partido de Minú, que no tiene transigue con su candidatura presidencial. No, y que la ley la obliga a que su primera participación tiene que ser de manera individual. De ley, sí. Pero hace poco tiempo, hace alrededor de 15 días, que Ramón Rogelio Genao anunció en un programa de televisión justamente que el acuerdo que se había formado de fuerzas políticas estaba disuelto y que andaba por un lado el grupo de fuerzas minoritarias, por un lado de manera individual el Partido Reformista y por otro el PRM. Significa esto que lejos de ir al camino que señala este encabezado de esta pregunta, de que la oposición tenga un solo candidato, lo que indica el sentido común es que la oposición irá mucho más fragmentada que en las elecciones pasadas. Ángel, pero precisamente ahí voy. Es que hay precedentes, es que hay jurisprudencia. ¿Qué pasó en el proceso electoral pasado del 16? Exactamente eso. Es que la ambición desmedida de los políticos dominicanos, lamentablemente, no le permiten de poner actitudes. Es que no hubo forma de conciliar, de armonizar entre los actores del proceso del 16, que fueron precisamente los candidatos presidenciales, que fue precisamente la oposición, que no transigió, fueron divididos. Se impuso Luis Abinader como candidato principal. ¿Y qué pasó? Que se impuso Danilo Medina, candidato del Partido de la Reelección de la Liberación Dominicana, y ganó con alrededor de un 62%, porque la oposición no acaba de hacer conciencia en este país. Y tú lo ves, que cuestionan todo, que critican todo, pero a la hora de demostrar que el interés general debe imponerse a lo particular, no hacen nada. O sea, es una pena, señores. Y entendemos que de esta forma, lamentablemente para muchos, para mí quizás en lo personal no, tendremos que seguir viendo, parece, por muchos años más, al Partido de la Liberación Dominicana y el Bloque Progresista dirigiendo los destinos de la nación. Así es. Parece que sí. Vamos a una pausa y lo prometido será cumplido, Dios mediante. Nos adentraremos después de la pausa al análisis profundo precisamente de la situación interna de los principales 4 partidos del país. Vamos a la pausa. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas.
unidos al servicio de la humanidad. La Cámara de Diputados aprobó esta semana los proyectos de ley que declara heroína a Rosa Duarte y ordena exhumación y repatriación de sus restos sepultados en Venezuela y el traslado al Panteón Nacional, el que crea el Colegio Dominicano de Odontología y el que declara el 23 de septiembre Día Nacional del Pelotero Dominicano. El Pleno aprobó el proyecto de ley que deroga el artículo 165 de la Ley 821 de Organización Judicial y la Ley 1021, además el que crea el Colegio de Abogados. También el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, expuso sobre el 55 aniversario del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch y recibió a empresarios de Montecristi, quienes piden que se declare el aeródromo Osvaldo Virgil Aeropuerto Internacional para vuelos privados. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Bien, señores, regresamos con su programa Debates al Día. Ángel, amables televidentes, una consabida disculpa porque queremos saludar y felicitar a un grupo de amigos que de manera atinada y oportuna tuvieron a bien crear un grupo de WhatsApp de ex estudiantes de Derecho de la Universidad OIM, promoción 85. Y la verdad es que eso nos ha hecho sentir enormemente bien. Es satisfactorio, de manera emocional uno se siente muy bien. Y debo saludar primero a Maribel Almanzar, a Pedro Jacobo Valdés, Franklin Polanco, Pedro Germán, el hermano Pedro Ulloa, Marisa, entre otros y otras, que me disculpen porque son muchos. Pero en ellos están incluidos todos y todas, Ángel. Tenemos el análisis, como habíamos anunciado, político de la situación interna de los principales 4 partidos del país. Y empezamos, Ángel, con el Partido Reformista. Muy bien. Bueno, yo acabo de ver recientemente a Ito Bisonó, diputado al Congreso, dirigente de larga data del Partido Reformista, desde la otrora Juventud Reformista, anunciar que él será candidato a la presidencia. No importa por qué organización política, pero que él va a ser candidato, que él se cansó de esperar y que él va a competir por la presidencia de la República. Eso es un reflejo más de la falta de cohesión que tiene el Partido Reformista Social Cristiano.
que, como dijimos anteriormente, es un partido que se construyó alrededor del poder y se construyó alrededor fundamentalmente de la figura de Joaquín Balaguer, de una figura que gravitó en la vida política de la República Dominicana, en la vida política nacional, desde la tiranía de Trujillo hasta que se convirtió de manera definitiva en presidente constitucional de la República en 1966. Y a partir de esa fecha, el Partido Reformista fue un partido que cobraba vida, se activaba en los procesos electorales. 3 meses antes, 4 meses antes de cada proceso electoral, el Partido Reformista se activaba de manera enérgica, con mucha fuerza, porque era un partido organizado a través de las mesas electorales. De hecho, ellos fueron los pioneros en el trabajo directo de los electores alrededor de la mesa. Pero esa misma fortaleza de operar de manera específica en los procesos electorales, que no le generaba desgaste, también hacía que el partido no se moviera con intensidad. Y los grupos se acostumbraron básicamente a actuar en política alrededor del poder, alrededor del Estado. Y hoy ese partido ha sufrido varias divisiones importantes. Se han ido dirigentes de la trascendencia de Eduardo Estrella, que fundó Dominicano por el Cambio. Tuvo en un momento también la salida de otro que había sido candidato, Amable Aristi Castro, que fundó también el Partido Reformista, Liberal Reformista, y en el día de hoy se mantiene enfrentado entre el grupo que encabezaban hasta hace poco Hito Bisonó y el senador de San Pedro de Macorís, Josecito Jacín, que ya hoy veo de alguna manera un poco distante también a estas dos figuras. Sin embargo, el senador de Cotuí, de Sánchez Ramírez, incluso también. Bueno, ya el senador de Cotuí se juramentó de manera formal en el Partido Revolucionario Dominicano, sí. Y fue electo incluso ya no digamos como un militante del Partido Reformista, sino que bajo la sombrilla, bajo el amparo de la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana en su provincia. Excelente, Ángel, tremendo análisis. Pero es que lamentablemente los caudillos tienden a no crear liderazgo para fines de sucederlo. Y eso pasó con el doctor Joaquín Balaguer. No hubo un liderazgo, no lo preparó. ¿Y qué ha pasado a partir de ahí? La hecatombe. No ha habido forma de unificar ese partido. Ha venido de crisis en crisis. Y en estos momentos hay que decir que el Partido Reformista mantiene su condición de partido mayoritario casi de milagro, milagrosamente, porque se ha visto al borde de perder esa condición y convertirse en un partido minoritario. Y fue incluso objeto casi de un favor en una circunstancia, en una coyuntura. Y entonces, eso es lo que no debemos tratar de que se ponga de manifiesto en este país. Porque el sistema de partido es a la democracia, es al país que le conviene que cada día se esté más fortalecido. Lamentablemente, la situación interna de ese partido es caótica, es grave, y nosotros podemos decir que no hay la más mínima seguridad de que en el próximo proceso mantenga la condición de partido mayoritario. Sí, y definitivamente todo apunta a que irá nuevamente aliado en la campaña del 20 a alguna fuerza política, alguna otra fuerza política. Vivió el desprendimiento de Augusto Lora, vivió el desprendimiento en su momento de Víctor Gómez Vergé, vivió el desprendimiento en otro momento de Fernando Álvarez Bogar, luego el desprendimiento de Amable Aristi Castro, el desprendimiento de Eduardo Estrella, el desprendimiento de Amílcar Romero, que también fundó un partido junto a Almanzar, y eso ha hecho que el Partido Reformista a lo largo de la historia haya ido perdiendo caudal de votos, sobre todo con la desaparición física de Balaguer y la desaparición física de la otra figura fuerte que tenía un liderazgo
considerable, sobre todo en el Distrito Nacional, que lo fue su candidato Jacinto Peinado. Muy bien, muy bien. Pienso que para el análisis del Partido Reformista pudiera ser un poquito suficiente, aunque bajo reserva siempre, porque tenemos que avanzar para que el tiempo nos dé y cumplir con el compromiso que tenemos con ustedes. Vamos a hablar, quizá no con tanto detalle, porque ya el viernes pasado avanzamos un poco, de la situación interna del PRD. Aquí quizá no sea tan grave la situación porque, reitero lo que dijimos el viernes pasado, hay que reconocer que el ingeniero Miguel Vargas tiene un liderazgo consolidado, fortalecido a lo interno de ese partido, e independientemente de las voces agoreras de algunos grupos o grupúsculos a lo interno de ese partido, hay que reconocer que el PRD está fortalecido, se evidencia fortaleza, valga la redundancia, en ese partido, porque en los últimos tiempos ha venido un manantial de dirigentes históricos de ese partido que han pasado de nuevo al PRD, incluso dirigentes importantes, históricos, de una valía trascendental en ese partido. En síntesis, decimos que independientemente de la condición de buenos dirigentes que están albergando a lo interno a Miguel Vargas, hay que reconocer que se coloca Miguel Vargas por encima incluso del nivel del partido en estos momentos, se coloca por encima de las diatribas internas. Hay que reconocer que Miguel es un conciliador, que no es un hombre frontal, que sabe manejar las diatribas y las confrontaciones a lo interno de ese partido. Ha sido un ganador Miguel Vargas, hay que reconocerlo, independientemente de que ya no estemos hablando del grandioso PRD, pero ha sido un ganador porque Miguel Vargas incluso no tiene trayectoria política hasta hace unos años, que se concentró en la preparación y la formación política, combinado esto con un gran historial, con una gran hoja de vida, sobre todo en el aspecto empresarial. Mira, tú igual que yo conoces al Partido Revolucionario Dominicano, pero lo que conocemos la historia del PRD, sabemos que lo que en este momento vive el PRD no llega ni a un ruido importante. ¿Cuáles fueron las divisiones reales del PRD históricamente? La primera gran división del PRD en 1939, entre sus dos principales figuras, Juan Isidro Jiménez Grullón y el profesor Bosch. ¿Cuál fue la segunda gran división del PRD? La segunda gran división del PRD fue, no voy a mencionar lo que ocurrió con la escogencia del candidato vicepresidencial de Bosch, porque eso no tuvo características de una división. Fue simplemente una rabieta de esa que hacía Bosch cuando no se le cumplían las expectativas que él tenía sobre un tema. La próxima crisis importante que vivió el PRD fue la salida de Bosch del PRD en 1973. Se fueron algunas figuras después del 73, como Washington de Peña, como Pablo Rafael Casimiro Castro y otras figuras. Pero no tuvo eso tampoco una característica de una división ni de una crisis partidaria. Ramón del Castillo de trascendencia. Sí. Nicolás Silva. Eso fue otra división, claro, sí, que no marcó, digamos, que una ruptura importante en el PRD, porque fue que Balaguer conquistó a Nicolás Silva para su hueste, sí, en ese momento, pero eso no, digamos, estremeció al partido. Otro estremecimiento importante del PRD fue la lucha que duró 10 años entre el liderazgo de Jacobo Masluta y de José Francisco Peña Gómez, que es, después de la división con Bosch, la otra gran división histórica del Partido Revolucionario Dominicano. La otra gran crisis es la crisis que se vive a partir de que Hipólito Mejía llega al poder e inicia un proceso para reelegirse, y eso lo enfrenta de manera definitiva a Atuey de Can Jiménez, que contra viento y marea hizo prevalecer su criterio y el criterio en el que Peña Gómez había hecho un apostolado en el antireeleccionismo. Y eso hace que Atuey salga del PRD y forme una de las 11 fuerzas políticas que han salido del PRD
dentro de la que está Moda, está el BI, Sí. está el Partido Cívico Renovador, están innumerables, el PDI, Sí. alrededor de 11 partidos, está el BIS, Sí. pero lo que vive hoy el Partido Revolucionario Dominicano después de la última gran división, que es la división que alumbra al PRM, es una lucha más interna por visiones diferentes, pero lo que estamos ahí sabemos que el compañero ingeniero Miguel Vargas Maldonado tiene el control absoluto, no de la maquinaria política, de la militancia que tiene hoy el Partido Revolucionario Dominicano. Y como bien tú señalaste, en este momento el PRD está en una franca recuperación y se prepara para participar de manera individual en las elecciones, en los puestos municipales, congresuales y probablemente también, como lo ha dicho el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas, con una candidatura presidencial de cara a las elecciones del año 2020. Sin duda, sin duda. Por suerte y coincidencia, reiteramos, Miguel Vargas en estos momentos, después de vientos tormentosos del recién pasado, está respirando, porque parece que ha hecho una reingeniería y exitosa naturalmente, y en estos momentos sin dudas que los vientos soplan en su favor a lo interno de ese partido. Ángel, vamos a hablar de la situación del PRM. Yo quiero escuchar cuál es tu análisis breve, porque nos falta también el PLD en torno a la situación interna del PRM, que digo yo que no es verdad que es tan halagüeña como se quiere presentar. No, hay una batalla épica entre dos visiones, dos métodos diferentes. Digamos que en este momento la corriente que luce mayoritaria, y yo quiero en esto siempre ser objetivo, Sí. la corriente que luce, que tiene el control del Partido Revolucionario Moderno, es la corriente del pasado candidato, el licenciado Luis Abinader Corona, y todo apunta a que, independientemente de una confrontación intensa que vive hoy el PRM, se va a imponer de nuevo, como se ha impuesto en los cargos partidarios, de cara a las elecciones del 20 como candidato en ese partido, el licenciado Luis Abinader. Mira, sin duda la situación del PRM no es buena. No es buena, porque si bien es cierto que Luis Abinader es un hombre que concita la atención y que tiene visiblemente, como dices tú, por lo menos esa es la percepción que hay desde fuera, control de los organismos del partido y también niveles de simpatía interna y externa que pudieran superar al ingeniero Hipólito Mejía. Señores, es que cuando se tiene como rival a un expresidente de la República, a un hombre que ha demostrado que no trabaja por nadie, por Dios. Es que Hipólito ha sido reiterativo. Es que él ha dicho, y más que eso, ha demostrado que no trabaja por nadie, y es la propia naturaleza. Yo creo que alguien me diga en los últimos años qué expresidente ha trabajado por algún candidato de su partido que no sea en beneficio de él. Que me lo digan, porque cuando Leonel Fernández, siendo expresidente, trabajó para un candidato que no fuera él de su partido. Porque trabajó en el 12, evidentemente, pero siendo presidente de la República. Trabajó porque evidentemente recibió amenaza de la oposición. Bueno, Hipólito fue claro, y lo menos que dijo fue que iba a meter preso a Leonel y a todos sus funcionarios. Y evidentemente que eso puso de pie a Leonel Fernández e hizo lo que tenía que hacer para impedir que Hipólito Mejía fuera presidente de la República. Pero Joaquín Balaguer, ¿cuándo trabajó? Por ejemplo, ¿qué pasó con Jacinto Peinado? O sea, los expresidentes, señores, está demostrado, no trabajan por nadie. Y sobre todo Hipólito Mejía, que en el recién pasado, ustedes saben incluso lo que pasó en el 2008 siendo Miguel Vargas candidato de ese partido. Entonces, la situación interna del PRM, en función de mi percepción
no es lo más halagüeña, señor. Es una situación difícil porque contar eventualmente siendo candidato Luis Abinader con el apoyo de un hombre como Hipólito Mejía es casi, señores, caer al vacío. El que cuenta con Hipólito para algún objetivo no es verdad que va a tener posibilidad de lograr su meta. Eso es independientemente de que ganarle a lo interno a un hombre como Hipólito siempre es difícil por tratarse de ser un expresidente de la República. Tenemos que entrar con el PLD, sí, querido hermano. Vamos a entrar con el PLD, dale, Ángel. Mira, ahí la batalla es intensa, es campal, pero yo digo que a los hombres, como a las instituciones, hay que medirlo por lo que hacen, no por lo que dicen. Y ellos han demostrado, el PLD ha demostrado, que aun cuando se sacan las bayonetas, al final terminan no disparándose. Y toda la sociedad dominicana ha tenido que admitir que la vocación de poder de ese partido y la vocación de mantenerse al frente del Estado dominicano hace que ellos al final limen sus asperezas. Yo digo que independientemente de que en este momento luzca que hay una confrontación insalvable entre la fuerza de Danilo y Leonel Fernández, después de marzo en el PLD vendrá un gran acuerdo interno que permitirá que ese partido concurra unificado a las elecciones del 20. Es verdad que esta es la primera vez que ellos viven una confrontación con un presidente y un expresidente en condiciones diferentes a las que se vivieron en el 2016, porque en este momento Leonel Fernández luce que se ha recompuesto políticamente y sin duda que el desgaste de 2 periodos de gobierno consecutivos ya hace que el presidente Medina no tenga todos los vientos a su favor como tuvo en el año 2016. Eso sin descartar que sigue siendo un presidente cercano y conectado a la gente, independientemente de que su popularidad no sea la misma. Pero yo te reitero, Élcido, que a mí me convencen los hechos, no las palabras. Y yo pienso que de cara al 20, después de marzo, y nosotros que somos entes de la sociedad tenemos que admitir que en este momento el escenario político dominicano no está definido porque el escenario del PLD no está definido. Sí, definitivamente tienes razón, Ángel. Hay una gran diferencia entre uno y otro, entre el PRM y si nos remontáramos en el pasado más o menos un poquito más allá, desde el PRD, ahora PRM, a la diferencia que hay entre ellos y el PLD es que en el PRM se consumen los hechos. Entiéndase que amenazan y dan, o sea, amenazan con dividirse y van divididos los procesos. Se dividen. O sea, esa es la verdad. En el PLD, por suerte y lamentablemente para la oposición, no hay precedente de eso. No. El PLD hasta ahora ha sabido, señores, protegerse, autoprotegerse. El PLD ha sabido autorresguardarse. Y la gran verdad es que entendemos que a la luz de lo que será el próximo proceso electoral, el pueblo dominicano tiene que ver primero, tiene que permitir que se consuman los hechos. El PLD ha demostrado que puede haber diatribas y disputas a lo interno de ese partido, pero a la hora de la verdad se sacrifica todo. Se sacrifica el interés particular por el interés general. Se sacrifica, se pone sobre todo, se coloca por encima de todo el bienestar colectivo de ese partido. Y ellos disponen actitudes y al final se ponen de acuerdo. Por eso entendemos que la situación interna del PLD no ofrece tanto peligro como ha pasado en el pasado con el principal partido de oposición, el PRM. Y si no, fíjate qué está pasando en los gremios. Elección del Colegio de Abogados, el PLD va unificado. Elección del Colegio Médico, van unificados. Están yendo unificados a todos los eventos que ellos participan. La gran verdad es que como cuando ponemos de ejemplo el pasado, en el caso del PRM, que fue el primer proceso, hay que decirlo, aunque no les guste a algunos, no hubo una integración real y sincera por parte de quienes adversaron a lo interno a Luis Abinader. Es por eso que lo decimos, los hechos están ahí. Bueno, señores, ha sido un verdadero placer
Siempre el tiempo en televisión es corto, sobre todo cuando se trata de temas interesantes como estos, y también es inclemente el tiempo, pero no quisiéramos solo terminar sin darle las gracias a ustedes, felicitar a Amadito, mi sobrino que cumple años mañana, decirle que Dios mediante tendremos el placer de compartir con ustedes el lunes, Dios mediante, a las 10 de la noche con una emisión más de su programa Debates al Día. Buenas noches. Buenas noches. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Sismo que hubo en la madrugada, el equipo técnico nuestro inmediatamente comenzó a levantar todas las ocurrencias